La fase de grupos de Qatar 2022 ha llegado a su fin. En esta última jornada hemos podido ver selecciones imperativas, países que decepcionaron y otros que sorprendieron a todo el panorama. Por eso, el día de hoy resumiremos la fecha 3 de la cita mundialista. Antes de comenzar, no olvides que me apoyes mucho con un like, suscribiéndote y comentando sobre el tema. Ahora sí, sin más parloteo, empecemos con el video. Hay que recalcar que ya en esta tercera jornada, los partidos de un mismo grupo se iban a jugar al mismo tiempo. Sabiendo esto, iniciamos con un Ecuador contra Senegal y un Qatar contra Países Bajos. El país anfitrión ya se encontraba eliminado, pase lo que pase. Países Bajos debía ganar si quería ser cabeza de serie y Ecuador junto a Senegal iban a disputarse el segundo puesto porque lo más probable era que la naranja mecánica salga victoriosa. Como era predecible, los dirigidos por Van Gaal superaron a la selección catarí en casi todos los tramos y se impusieron 2-0 con un golazo del joven extremo izquierdo, Cody Gakpo, que ha sellado una gran fase de grupos con otro tanto más. El último gol del partido llega tras un centro para Memphis Depay, este remata, pero el guardameta lo tapa y aprovechando el bote, Frenkie de Jong empuja el balón para sentenciar el cotejo. Ahora sí vimos a Países Bajos imponiéndose con más jugadas peligrosas, pero también no hay que olvidar que se está enfrentando al rival más accesible de su grupo. El partido definitorio fue el de la Tri contra los senegaleses. Los dirigidos por Alfaro contaban con la baja sensible de Jackson Méndez por la acumulación de tarjetas amarillas en los dos encuentros pasados y en su lugar iba a poner a un Alan Franco que no rindió y fue de los niveles más bajos de la Tri. Inició el cotejo y podíamos ver un dominio del balón por parte de los africanos, mientras que los sudamericanos estaban imprecisos, con un planteamiento muy conservador, sin la subida de Ángelo Preciado y Pervis Estupiñán, que se caracterizaron por también ser un arma ofensiva, y con muchos nervios de por medio. A mí me sorprendió mucho la participación de Ndiaye en el primer tiempo y la excelsa presencia de Ismaila Sarr, que lo hizo sufrir a Preciado durante casi todo el encuentro. Senegal tuvo muchas ocasiones de gol en el primer tiempo, pero no supo ser eficaz hasta que en el minuto 42 Piero Hincapié le comete un penal a Sarr que fue muy polémico, pero considero que el penalti está bien cobrado por la efusividad que muestra el zaguero de la Tri. El mismo jugador que generó la infracción pateó el penal y engañó a Galíndez para que no pueda hacer nada. En el tiempo complementario, Alfaro hizo los cambios necesarios para buscar el replanteamiento, puso a Jeremy Sarmiento por Alan Franco y sacó a Carlos Grueso por José Cifuentes. De los dos, Sarmiento fue el que mejor entró al darle más velocidad y rebeldía que le faltaba a la selección ecuatoriana. Ecuador empezaba a tener la pelota, pero le faltaba la generación de jugadas peligrosas hasta que al 67 Moisés Caicedo igualaría el marcador mediante un córner en el que Félix Torres ganaría por arriba para continuamente asistir a Caicedo, que solo tuvo que empujarla. La alegría ecuatoriana no duraría tanto, ya que Senegal obtiene un tiro libre al minuto 70 en el que Ener Valencia rechaza mal la pelota y accidentalmente le da un pase a Koulibaly, que aparecería para definir sin marca. El defensor concretó como delantero y aprovechó una desconcentración ecuatoriana cuando estos estaban en su mejor momento. La Tri solo tenía que empatar para pasar a octavos, pero en lo que restó del cotejo no lo pudo conseguir y así Senegal se clasificaba a octavos de final como segundo lugar. Koulibaly fue el MVP del partido por la solidez defensiva durante los 90 minutos y lo coronó con su gol definitivo. Lamentablemente, Ecuador quedó eliminada cuando podían haber pasado tan solo con un empate. Lo peor es que Gustavo Alfaro hizo una mala lectura porque se dio todo el primer tiempo con un pensamiento de salir a empatar cuando tenían que salir con la mentalidad ganadora para que en el peor de los casos terminen empatando y por ende clasificándose. Para mí sí es una decepción, por todo lo que habían mostrado y porque en un partido mal planteado se fue al tacho todo lo que habían conseguido. A pesar de esto, la Tri deja una buena sensación, sobre todo por su partido contra Países Bajos y porque tiene muchos jugadores jóvenes que seguirán incrementando su nivel y experiencia para próximas ediciones del Mundial.
Luego tuvimos la definición del grupo B, en donde se enfrentarían Irán contra Estados Unidos y Gales contra Inglaterra. En el primero de estos, tanto los iraníes como los americanos llegaban con posibilidades de seguir en el ruedo. Los Yankees volvieron a ratificar su buena participación al salir a proponer la ofensiva, la tenencia del balón y con un McKennie y Sergiño Dest intratables. Estados Unidos estaba avasallando de ocasiones a Irán, mientras que estos mostraban una imagen más reservada para apelar a la contra. El único tanto del partido llegaría a los 38 cuando McKennie manda el pase hacia Sergiño Dest, que había trepado, y este último baja la pelota de cabeza para que Pulisic solo la termine empujando. Lo malo de esta acción es que el delantero del Chelsea se quedó adolorido al tener un fuerte impacto con Beiren Band, que finalizó en el cambio del estadounidense. En la segunda parte, Irán cambia de plan y desde los 60 empieza a tener más protagonismo con el balón, que derivaría a la creación de más ocasiones de daño. En el descuento ya podíamos ver a los americanos replegados y a los iraníes intentando buscar el milagro, y en la última jugada, en un pase largo a Mehdi Taremi, los iraníes se quejaron por un penal causado por el portero americano Turner. En mi opinión, no fue penalti porque Taremi se deja caer notoriamente en vez de tratar de anotar el gol como sea. De esta forma, USA se mete a octavos de final como segundo lugar. En el segundo partido, Inglaterra hizo respetar su favoritismo y se impuso a su similar de Gales. Los Three Lions arremetieron al conjunto de Gareth Bale, que tan solo tuvo un remate directo al arco y no tuvo ninguna forma de contrarrestar los ataques ingleses. La selección dirigida por Gareth Southgate terminaría ganando con un 3-0, con un primer gol que llegaría al minuto 50, cuando en un tiro libre que Rashford ejecutó, la termina clavando y dejando sin opción a Danny Ward. Seguidamente, Phil Foden marca el segundo en un error de los galeses, en el que Harry Kane controla la pelota, saca el pase al área y el jugador del City termina definiendo. Por último, Marcus Rashford vuelve a tener acto de presencia mediante un pase largo que le emiten para que el delantero del United supere a la defensa de Gales, saque el disparo y con complicidad del guardameta, la pelota termina entrando. Al día siguiente iniciamos con el grupo D, específicamente con Francia contra Túnez y con una Australia contra Dinamarca. En el primero de estos, los galos salieron al campo con un equipo alterno, ya que ya estaban clasificados como primer lugar, a menos que Australia goleara escandalosamente, lo cual era muy improbable. Por el lado de los tunecinos, aún podían clasificar, pero no dependían de ellos mismos, porque debían de ganarle a la actual campeona y esperar que Dinamarca y Australia empaten. Los franceses tuvieron el control de la pelota, pero Túnez supo ser hiriente en los momentos precisos y debido a ello pudieron marcar el único tanto del cotejo. Este llegaría a los 58 cuando Hasri rebasa a una defensa blandita para luego concretar el gol. Ya en el segundo tiempo, Francia quería mantener su invicto de partidos sin conocer la derrota y por ello Didier Deschamps empieza a poner algunos titulares como Griezmann, Mbappé y Rabiot. Los últimos 15 minutos fue un dominio territorial de Francia, mientras que Túnez se cerró, se replegó y aguantó con todo lo que tenía. En la última jugada ofensiva, Tchouaméni manda un centro para que Griezmann saque el tiro y marque el empate. Por desgracia para The Blues, el gol no fue válido por un offside chequeado en el VAR. Por otro lado, Dinamarca y Australia fue un cotejo en el que los daneses me decepcionaron por completo porque yo creía que iban a salir con una actitud diferente en busca de su clasificación. El único tanto llegaría a los 60 cuando en un ataque de los europeos, Australia recupera la pelota, McGree recepciona y manda el pase para un solitario Matthew Leckie que regatea a Joaquín Maele y a Andersen para luego marcar un tremendo golazo. Australia hizo su chamba al esperar un contraataque rápido para así liquidar a Dinamarca. Ya con el resultado a favor, los daneses nunca encontraron claridad y Australia siguió aguantando para que finalmente el conjunto del arquero bailarín pase a los octavos de final como segundo. Luego tuvimos el Polonia contra Argentina y el México contra Arabia Saudita, en el que los cuatro seguían con vida.
En el primero pudimos ver a una Scaloneta recompuesta y dispuesta a ser cabeza del grupo, mientras que Polonia se iba a conformar con un empate. En el primer tiempo, la albiceleste fue la que propuso el juego ofensivo, llegando a arrinconar a Polonia, pero fallando en el último pase. Lo que le faltaba a la campeona de América era que los volantes se junten más para empezar a hacer triangulaciones junto a pases cortos y filtrados, ya que con centros iba a ser muy difícil que le ganen en el juego aéreo a Polonia. Argentina, siendo muy superlativa, consigue un penal al minuto 38 debido a que la mano de Szczęsny impacta en Messi al momento de cabecear. El 10 argentino lo pateó fuerte y esquinado, pero el arquero polaco atajaría de forma espectacular y nos dejaría en claro que era el mejor de Polonia. Ya en la segunda parte, Polonia seguía manteniendo su plan inicial al resguardarse, mientras que los argentos seguían avasallando e intentándolo. Tantos intentos traerían frutos y al 46, Nahuel Molina trepa para emitir una asistencia formidable para que McAllister le pegue en primera y cause el grito de gol. La albiceleste nunca bajó el ritmo y por ello, al 57, Enzo Fernández emana el pase hacia Julián Álvarez, que controló y luego la clavó en el ángulo. Gracias a todo esto, la bicampeona mundial se queda con el primer puesto. Lo sorprendente es que los polacos también estaban conformes con la derrota porque se quedaban con el segundo lugar por diferencia de goles. En el México contra Arabia Saudita, por fin pudimos ver a el Tri que todos queríamos, dominando el balón, atacando claramente, con un esquema táctico claro, aunque también fue por el nivel de los árabes, que solo fueron flor de un día. El primer tanto de los aztecas se dio en el segundo tiempo, en un córner en el que César Montes pivotea, para luego dejársela servida a Henry Martin. El segundo llegaría al 52 en un tiro libre cobrado por Luis Gerardo Chávez, que mandó un cañonazo imparable para el arquero saudí. A pesar de la victoria, los dirigidos por el Tata Martino se estaban quedando afuera por diferencia de goles e iban a intentar a conseguir la proeza. Ya en el tiempo de descuento, México se descuida y con una jugadita de pared, Aldo Usari esfumaba las esperanzas del Tri. A la mañana siguiente tuvimos a Croacia en contra de Bélgica y a Canadá en contra de Marruecos. En el primero de estos, Bélgica quería recomponerse del mal papel que estaba dejando, mientras que Croacia buscaría obtener el primer puesto. El partido acabó con un 0-0, haciendo que los croatas se acentúen en el segundo lugar y que los belgas sean otra decepción más. Lo cierto es que en este partido, Romelu Lukaku tuvo muchas ocasiones que erró. Guardiol estuvo muy bien para bloquear los ataques de los Diablos Rojos y Roberto Martínez nunca supo entusiasmar a su equipo, que tenía grandes figuras. En el otro estadio, los canadienses ya no luchaban por nada, mientras que los marroquíes añoraban el primer lugar. El cotejo acabó 2-1 a favor del cuadro africano. Es increíble el colectivo que están mostrando los marroquíes, con transiciones rápidas, velocidad, colectividad e individualidades que marcaron diferencia, como Ziyech y En-Nesyri, que fueron los que marcaron los 2 goles. El descuento de los norteamericanos sería un autogol de Nayef Aguerd, que de forma casual desvió el balón y terminó entrando. Con todo esto, Marruecos se vuelve cabeza del grupo de forma meritoria. Si pensabas que ya no iban a haber sorpresas, es que no has visto el grupo E. En este se enfrentarían Japón contra España y Alemania contra Costa Rica. En el primero, los españoles salieron a conseguir la victoria desde el primer minuto, mostrando el estilo español de toques cortos y la gran posesión de balón que les gusta tener. Parecía que el partido sería un trámite para la Furia Roja, ya que al minuto 11, Álvaro Morata marcaría el primero de cabeza tras un gran centro de Azpilicueta. Después de ese tanto, España seguía con la tenencia del balón y con muchos pases que hacían que hasta se vuelva aburrida la primera parte, porque Japón no mostraba nada en ataque. Ya en el tiempo complementario, Takefusa Kubo sería cambiado por Ritsu Doan, que ya había entrado con gol al partido contra Alemania.
Debido a una presión en salida de España, Balde comete un error y pierde el balón para que luego Doan agarre la pelota, controle y saque el zapatazo en el que considero que Unai Simón pudo haber hecho algo más. Al minuto 51 se armaría una gran polémica causada por el segundo gol de Japón. Esta se da cuando Mitoma saca el centro hacia el área para Tanaka, cuando ya había salido el balón de la línea marcada. Yo sigo viendo la jugada reiteradas veces y pienso que sí salió la pelota y por ende el gol debió ser anulado. A pesar de esto, no le quito mérito a la impronta japonesa porque es magnífico cómo hacen desgastar a sus rivales para luego, con cambios que dan frescura, recurren a la velocidad de sus transiciones ágiles y a la buena pegada que se traen. Con este resultado, los samuráis quedaron primeros y los españoles se quedaron con el segundo puesto. En el otro lado también hubo muchas emociones. Al inicio del encuentro, Alemania iba a ir a por todas porque aún tenían posibilidad de avanzar. Los germanos comenzaron muy bien al marcar el primer gol al minuto 10, cuando Raum manda el centro perfecto para que Gnabry direccione con la cabeza y marque el primero. Los ticos iban a seguir manteniendo su estrategia inicial de contragolpe al notarse en inferioridad de nivel. El primer tiempo acabó con una posesión del balón para los dirigidos por Hansi Flick, pero sin mucha profundidad en sus ataques. En la segunda parte, Costa Rica empezaría a enchufarse, ya que al 58, Yeltsin Tejeda aprovecharía el rebote que dejó Manuel Neuer en un remate previo de su compañero. El recuerdo de la Costa Rica del 2014 parecía volver a asomarse cuando al 70, en un tiro libre, en una selva de piernas, Manuel Neuer accidentalmente hace un gol en contra. Con este resultado, Costa Rica estaba pasando como segundo y Japón como primero. Los tetracampeones tuvieron un cambio fundamental para revertir la situación, que fue el ingreso de Kai Havertz. Sin duda alguna, fue el hombre del partido porque cuando entró marcó un gol al 73 y al 85, trayendo cambio de ritmo a los germanos. El último tanto lo anotó Leroy Sané al 89 para que el encuentro acabe en un 4-2. A pesar de recomponerse, los alemanes quedaron eliminados con 4 puntos por una diferencia de gol notable en contra de España. Y para mí se convierten en la máxima decepción del torneo por la calidad de jugadores nuevos que tenían, por el grupo que les tocó y por el simple hecho de ser Alemania. Debieron de clasificarse en segundo lugar como mínimo. En el último día de la tercera jornada, amanecimos con Corea del Sur contra Portugal y Uruguay contra Ghana. En el primero, Portugal jugó calmado porque ya nadie le podía sacar el primer lugar, mientras que los coreanos podían seguir en carrera con el triunfo. Los portugueses se adelantaron al minuto 5 con un gol de Ricardo Horta, pero al minuto 27 Kim Jung-won lo igualaría de forma meritoria. Los Tigres del Oriente buscaron y encontraron el tan ansiado gol en el descuento de la segunda parte, cuando aprovecharon un contraataque en el que Heung-min Son condució el balón, mandó el pase filtrado y Hwang Hee-chan define de forma óptima. Con esto, Corea del Sur pasaba como segundo y estaba dejando afuera a Uruguay. En el partido de Uruguay contra Ghana, los dos llegaban con posibilidades de seguir, pero los charrúas fueron los que hicieron la tarea al sobreponerse por 2-0 con 2 goles de ¿quién? De Georgian de Arrascaeta, el gran ausente en los 2 primeros partidos por obra de Diego Alonso. La Celeste se confió porque en el segundo tiempo estaba clasificándose hasta que les llega la noticia del gol de Corea del Sur. Ahí todo Uruguay se cae abajo y van en busca del tercer gol que los metía en carrera. Lamentablemente no pudieron conseguirlo y terminaron siendo eliminados por no poder ganarle el primer partido a Corea y por no hacerle un mejor planteamiento a Portugal. También hubo polémica de un penal no cobrado a Darwin Núñez, que a mí sí me parece penalti, pero tampoco es que los charrúas hayan quedado afuera por el arbitraje. El máximo responsable de la eliminación de la Celeste es Diego Alonso. Con esto no quiero decir que lo tengan que votar al DT uruguayo. Al contrario, yo le renovaría el contrato porque no veo una mejor opción
y porque a pesar de todo fue el que los hizo clasificar en la recta final de las eliminatorias. Para finalizar, tuvimos el Brasil contra Camerún junto al Suiza contra Serbia. En el primero, Brasil salió con alineación alterna, sin nada que perder y con tranquilidad, mientras que Camerún tenía chances para continuar, pero ya no dependía de sí mismo. El partido se jugó al ritmo brasileño, pero esta vez los brazucas no estuvieron muy eficaces, mientras que Camerún resistía todas las embestidas de la verde amarela. En el segundo tiempo se da el único tanto, exactamente en el descuento cuando el capitán camerunés Vincent Aboubakar mete el testarazo tras recibir una gran asistencia. Lo curioso es que este ya tenía amarilla y se quitó la camiseta en su celebración, lo cual derivó a doble amarilla y por ende su expulsión. Suiza contra Serbia estuvo mucho más interesante. El primer gol sería de los chocolateros cuando Shaqiri remata de zurda con una gran potencia. Luego, al 26, Serbia no se quedaría callado y empataría con un gol de vía aérea ejecutado por Mitrovic. Continuamente, al 35, Vlahovic marca el segundo para los serbios y generaba un gran envión anímico. La dupla de Vlahovic con Mitrovic fue idónea al combinar a un delantero killer como Mitrovic y a uno que marca más diagonales como Vlahovic. A pesar de ello, los suizos responderían al 44 con un gol de Embolo tras un centro por el lado derecho. Ya en la segunda parte, al 48, los suizos hacen una majestuosidad de jugada para que Freuler termine concretando el 3-2 final. Con esto, Suiza se clasificaba segundo al obtener 6 puntos y si metía un gol más, podía escalar hasta el primer puesto en donde estaba Brasil.